Nos adentramos en un tramo final, decimos, el de nuestro programa de hoy, dedicado al que se denomina trastorno de déficit de atención o por déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH en siglas. Desde ayer y hasta el próximo domingo se celebra la 8ª semana de sensibilización europea del TDAH, un mal que afecta a niños, niñas, adolescentes y adultos que hasta hace un tiempo no pasaban de la consideración de distraídos o maleducados o irrespetuosos, y que hoy cuentan con esa especie de etiqueta, la de ser un TDAH, que sin embargo no resuelve por sí sola toda la problemática relativa a estas personas. Nuria Tamayo, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Es un trastorno que viene además acompañado de un tanto de controversia porque hay una gran diversidad de enfoques en cuanto al diagnóstico y también tratamientos diametralmente opuestos. Dicen algunos que es un problema además que cada vez aumenta más porque se intenta tratar a los niños por igual. Eso que tú dices de niños inquietos, niños nerviosos, niños que no prestan atención, que se detecta fundamentalmente en los colegios y que, como te digo, va en aumento porque dicen que se trata a todos los niños por igual. Pero es mucho más complejo que todo eso. Hay 3 claves para entender este trastorno: la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Y en cada uno de esos 3 aspectos, multitud de síntomas. Por ejemplo, en inatención, distraerse, olvidar cosas, dificultad para concentrarse, problemas para completar tareas, aparentemente son niños que no escuchan, dificultad para seguir instrucciones precisas. En cuanto a la hiperactividad, inquietos en sus asientos, hablan sin parar, se van de un lado a otro, no se quedan quietos, tocándolo todo, problemas para ejecutar tareas que necesitan un poco de tranquilidad, y también impulsividad. Son niños que, bueno, que no les cuesta mostrar sus emociones, que no esperan el turno, que interrumpen conversaciones. Seguro que muchos de los padres, incluso los que nos están escuchando ahora mismo, dirán, bueno, pues que mi hijo tiene eso, mi hijo tiene lo otro. Evidentemente son niños y estos síntomas o estas particularidades lo tienen todos en mayor o menor medida en distintas etapas de su vida. Pero para diagnosticarlo, ahí están los profesionales y ahora tendremos una psicóloga que nos explicará todo ello. Hay que hacer una gran valoración porque principalmente se tiene que dar durante un largo periodo de tiempo, al menos de 6 meses. Se produce fundamentalmente o se detecta entre los 3 y 6 años, aunque puede alargarse hasta la adolescencia e incluso a la edad adulta, y se tiene que plantear con muchísima más frecuencia que la de un niño normal o habitual. Evidentemente los que mejor se dan cuenta son los profesores en el entorno escolar, porque tienen mucha más capacidad de ver a distintos niños, pero los padres también lo detectan y hay que poner un tratamiento para todos, todo el conjunto familiar, no solo para los niños, sino también para los padres, porque es pues un error pensar, según dicen los expertos, que esto es un problema de disciplina o un problema emocional. Es mucho más allá que todo esto. Algunos expertos creen que la causa son problemas genéticos, hay que saber entonces cuál es el gen. Otros que es un problema neurológico de 2 neurotransmisores, que son la noradrenalina y la dopamina, que son las encargadas de la inhibición y el autocontrol. También que hay una parte más delgada del cerebro, que es la que incide fundamentalmente en la atención. En fin, que aún están los expertos, los investigadores, intentando ver la causa exacta para poner una solución mejor a todo ello, porque por el momento las terapias conductuales son las que se llevan a cabo con este tipo de chavales, y también la medicación que logra controlar en muchos casos todas este trastorno. Por eso esta semana tan importante para las asociaciones que intentan sensibilizar sobre el TDAH, porque creen que tenemos que estar todos alerta para dar una solución rápida a los chavales que empiecen a sentir estos síntomas. Nuria, muchísimas gracias. María Ángeles García, secretaria y coordinadora general de la Asociación TDAH Málaga. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Canal Sur Televisión. Muchísimas gracias. Televisión Pública Andaluza, gracias por estar. Díganos, hasta hace un tiempo eran personas maleducadas o irrespetuosas. Esto cambió hace poco, ¿no? ¿O hace un tiempo? Bueno, intentamos que cambie. Que vaya cambiando. Exacto. O sea, que no ha cambiado todavía. Todavía no, por desgracia. Hay muchos niños, inclusive, por supuesto, adolescentes y adultos, que se nos sigue etiquetando de esta manera debido a nuestra impulsividad, lo que se conoce como, entre comillas, verborrea, a que interrumpimos cuando se habla, se mantiene un diálogo con nosotros, se nos tacha de maleducados, de poco respetuosos. Es una lucha que estamos ahí manteniendo, pero por desgracia esa etiqueta no se nos ha quitado todavía. Usted habla en esa primera clara, plural, persona porque lo ha padecido. Usted padeció el trastorno. Yo soy TDA, mi hijo es TDAH,
Yo lo supe a raíz del diagnóstico de mi hijo. La diferencia es que haya hiperactividad o no, ¿no? Efectivamente. Normalmente las niñas suelen ser mayoritariamente diagnosticadas como TDA sin hiperactividad. No por ello quiere decir que no haya niñas diagnosticadas como TDAH, pero hay un porcentaje más alto en el sexo femenino de niñas sin dicha hiperactividad. En mi caso, como en la gran mayoría de los padres, pues bueno, yo me di cuenta que a medida que iba respondiendo los cuestionarios que me planteaban para solucionar qué le pasaba a mi hijo, pues yo me estaba respondiendo a mí misma, yo me estaba viendo reflejada. Y de ahí propuse que me hicieran un diagnóstico, una evaluación, porque por fin podía ponerle un nombre o darle una respuesta, un porqué a preguntas que nunca había podido responder. Francisco Javier Guzmán es el presidente de la misma asociación TDAH, TDA-H Málaga. Francisco Javier Guzmán, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Canal Sur Televisión. Resúmanos el trabajo diario de la asociación. El trabajo diario de la asociación pasa por atender a las familias que acuden en busca de información. Una información que, bueno, actualmente hay mucha carencia en sanidad, en la sanidad pública, a nivel educativo. Se encuentran muy perdidos. Evidentemente, la falta de recursos humanos... Sigue siendo desconocido. El TDAH sigue siendo desconocido en la sanidad pública, dice usted. Hay muchos profesionales que aún no tienen esa formación adecuada. No hay una especialización concreta de esta patología, tanto a nivel sanitario, clínico, incluso educativo. Es decir, no todos los profesionales disponen de estas herramientas y sobre todo se nota mucho en atención primaria. Es decir, tanto en pediatría, médico de familia, son muchos los casos que nos llegan, bueno, pues que no hay una derivación a salud mental o que, bueno, simplemente se queda en una pauta médica, no hay un abordaje terapéutico. ¿Usted también padeció el trastorno personalmente? No es que haya padecido, es que el trastorno es algo que se lleva dentro, es decir, se puede lograr disminuir los síntomas, controlarlo, es como una montaña rusa. Perdóneme, Ángela Reyes, psicóloga, colaboradora de la asociación TDAH Málaga. Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Se cura el TDAH? El TDAH es un trastorno, digamos, crónico. Vamos a definirlo bien, porque es verdad que hay mucha información en Internet se pueden encontrar diversas definiciones. El TDAH, todas las personas ante una materia que es difícil o que es aburrida, poco interesante, en ocasiones dejamos de atender esos tipos de materias, ¿no? O nos cuesta más trabajo volverlas a atender. Estas personas que tienen TDAH, lo que les pasa es que se distraen con más facilidad, desconectan con más frecuencia que la mayoría de la población. Los síntomas, hablemos primero de niños y niñas. Sí. Los síntomas básicos son... Inatención, déficit de atención. Están en clase y se distraen continuamente. Exactamente. Este niño no presta atención. Exactamente. Impulsividad, falta de control de sus impulsos, es decir, no respetan los turnos de palabra, interrumpen a otras personas. Hiperactividad, que es exceso de actividad motora, ¿no? Bueno, se quedan quietos en una mesa y eso ocurre tanto... ¿Cuál es la diferencia cuando hay hiperactividad y cuando no hay? Porque nos decía... Claro, las personas que no presentan hiperactividad, por ejemplo, pues no están constantemente moviendo sus manos o arrascándose en las piernas, o son capaces de mantenerse sentadas, pero bueno, pues se distraen, digamos, con lo que se dicen con una mosca, ¿no? Se distraen con facilidad. Y después lo que es parte de contraimpulso, pues no controlan, actúan de forma inmediata sin ser reflexivos o no guardan los turnos de palabra. Esas son las diferencias. Sí que es verdad que la inatención es lo más frecuente que sucede y después se puede o no acompañar de hiperactividad. Puede ser déficit de atención solo o combinado con hiperactividad e impulsividad. Lo más frecuente son los déficits de atención. ¿Entre niños y niñas sintomáticos y adolescentes sintomáticos hay mucha diferencia? No. Síntomas para la adolescencia iguales. ¿Y para la edad adulta, sí que para es verdad. personas adultas? A ver, siempre hemos agudizado en la edad infantil y adolescente. Bien. Suelen menguar o se suelen disminuir la intensidad, frecuencia a la edad adulta.
lo que más permanece es la impulsividad y el déficit de atención. Sí que es verdad que la hiperactividad se suele reducir. Pero como estaba antes comentando, nada más que se diferencia en nosotros es que se distraen con más facilidad y les cuesta volver a las materias con más dificultad. Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero ellos con una intensidad y frecuencia que le interrumpa el funcionamiento diario de su vida. Y esto, primer punto, es poco conocido incluso en la sanidad pública. María Ángeles, nos dice el presidente de la asociación. ¿Está de acuerdo mi psicóloga, las psicólogas? ¿Sí, también? ¿Ángela? Sí. Es poco conocido. Falta difusión de este trastorno. Se conoce como diagnóstico. Es decir, dentro del manual de diagnóstico de trastornos mentales sí se conoce, pero faltan recursos para la evaluación, para el diagnóstico precoz, dónde derivarlo para que sean tratados adecuadamente. Eso sí, es deficitario. En el caso de los niños y las niñas, ¿el gran caballo de batalla es el fracaso escolar por esta causa, presidente? Sí. Además del fracaso escolar, conlleva también un gran fracaso a nivel personal y familiar y en todo el entorno. No podemos siempre ver que el TDAH repercute solo y exclusivamente a nivel académico, sino en todos los niveles y todos los ámbitos de la vida de la persona que lo sufre. ¿En la familia también es un problema? María Sí, nosotros, por ejemplo, de la cantidad de familias que han llegado a la asociación pidiendo información y asesoramiento, una vez que tienen la evaluación y saben lo que les pasa a sus hijos, el primer comentario que nos hacen es, como padres nos sentimos frustrados, sentimos ansiedad porque hemos estado castigando a nuestro hijo, regañándole sin saber que lo que tenían era algo que, cosas que hacían no era porque quisieran, sino porque no podían evitarlas. Entonces, cuando en el entorno familiar, en el entorno de la pareja, como padres, entra la ansiedad y la frustración, eso conlleva que vaya mal la relación entre los padres, la relación con los hermanos con su TDAH. En fin, a nivel familiar es bastante Para negativo. enfrentar este problema, ¿hay que sí o sí pedir ayuda? Sí. Muy necesariamente a nivel profesional. Más que falta de información en el ámbito profesional, lo que hay una falta es especialización. Es decir, los profesionales, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, en la universidad, bueno, pues el TDAH sí se aborda, se les forma, pero no es una materia no es una materia específica, es más bien, dependiendo de la facultad, es optativa. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos mantenido, como directiva de la asociación, últimamente hemos tenido varios contactos con profesionales del ámbito público sanitario en Málaga, y bueno, la principal queja que hay es precisamente esa, la falta de especialización y sobre todo los recursos humanos para atender a una población bastante amplia. No olvidemos que la prevalencia está entre el 5 y el 7% de la población infanto-juvenil y del 4% en adultos. En Andalucía, entre el 5 y el 7%. No, eso es a nivel nacional. En España. En España. Y según los datos de la Consejería de Educación de Andalucía, el censo de alumnos no universitarios andaluces es de 1.857.256 alumnos. Si le aplicamos esta prevalencia, estamos hablando de 130.000 alumnos andaluces con este trastorno, no solamente en las aulas, sino en cada hogar. Está pidiendo especialización, queda anotado, hace falta para esta atención, que es, digamos, que plantea el requisito sine qua non de pedir ayuda, hemos dicho, ¿verdad? Sí. Ángela. Tanto a nivel escolar como esto aparece en los distintos ámbitos, como ya ha comentado el presidente, problemas familiares, dificultades escolares, se necesitan tratamientos multidisciplinares. ¿Cómo se pide ayuda? ¿Qué hay que hacer? Pues en primer lugar, acudir a atención temprana. En atención temprana existe un protocolo en la sanidad pública, que es, bueno, pues acudir al médico de familia o pediatra, y en función de la valoración que determine, remite a los centros especializados de salud mental, y a partir de ahí los equipos multidisciplinares, compuestos por, bueno, pues médicos y profesionales clínicos, tienen que llevar a cabo la correspondiente evaluación. Ustedes son asociación en Málaga, tienen su página web, la tengo aquí anotada, www.tdahmálaga.org. .org, todo en minúscula, porque pedir ayuda en una asociación como la de ustedes es encontrar a gente que conoce el problema y que puede dar una linterna. Haga usted esto, venga aquí, vamos a hacer aquello. Hay más asociaciones en Andalucía. Muchas más. Muchas más. Muchas más. Sí. A nivel
y a nivel estatal también. Que colocar, por ejemplo, en Google TDAH- la provincia en la que se está, aparecerá información relativa a asociaciones en la provincia en la que se está. Sí, además, por ejemplo, bueno, no solamente en nuestra página web, sino por regla general las asociaciones, solemos poner un mapa de asociaciones, por ejemplo, en la nuestra tenemos todas las que conocemos hasta hoy en día en Andalucía. De todas formas, somos miembros federados de FEADA, la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH. Que es la que organiza la semana de sensibilización. La que organiza esta Semana Europea, promovida y patrocinada por ADHD Europe. Nos quedamos sin tiempo, esto no es más que una pincelada, ya lo saben, lo que podemos hacer por un tema que nos parece candente. Tratamiento, psicóloga, ¿cómo se trata esto? El tratamiento, el que mayor eficacia ha demostrado hasta el momento, es la terapia combinada, es decir, tanto médica, farmacológica, digamos, y terapia psicológica, aunque según nuestra experiencia, la mejor ahora mismo es la psicológica y en los casos necesarios que sea apoyado del ámbito farmacológico. Con una pastillita, dicen, ¿no? Sí, pero eso es ya del ámbito médico, los especialistas médicos lo que tienen que valorar. Cuando la persona afectada por el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad es una persona adulta, las consecuencias pueden ir al ámbito laboral también, ¿verdad? Sí, Sí, claro, por De todas supuesto. formas, en la persona adulta es más difícil la detección, puesto que se camufla con otras patologías asociadas como comorbilidades, y es más difícil la detección porque a lo largo de los años han aprendido, bueno, pues a sobrellevar estos déficits y entonces se complica aún. Francisco Javier Guzmán, presidente de la asociación TDAH en Málaga, María Ángeles García, secretaria y coordinadora, Ángela Reyes, psicóloga. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión y ayudarnos a saber un poco más de esa rapidez tan habitual en otros tiempos, de decir, ay, qué nervioso es, qué distraído, qué mal educado, no. Tiene un trastorno, atención, sépase y trátese. Actualización de nuestro... Gracias y buenos días. Gracias.